Buenas noches. Sexto programa de Democracia 3.0. Una construcción para el tercer siglo argentino. Voy a hacer algo que no hacemos generalmente, que es saludarnos entre nosotros. Y esto lo hacemos no porque no estén nuestros invitados, sino porque estamos aprendiendo a ser más educados y el arte. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Matías Smekuol, Pablo Spielman, yo, Gabriel Sáez, y Santiago Mantelli siguiéndonos desde el exterior. Desde su lecho de enfermo. Desde su lecho de enfermo. Hoy, por si no lo hicimos antes, hoy vamos a hablar de lo social. Yo creo que sí lo hicimos, pero el enfoque de hoy nos parece primero más directo y potencialmente mucho más rico de lo que lo hemos hecho en programas anteriores. Nuestros dos invitados tienen muchas cosas en común y tienen la medida exacta de diferencia como para enriquecer el debate. Ambos sirven a la comunidad dedicadamente. Uno lo hace desde la política y el otro desde la sociedad civil, por así decirlo. Uno lo está haciendo ahora en el contexto urbano y el otro en el contexto rural. Nos interesa especialmente presentarlos, que ustedes los conozcan su visión, su tarea y sobre todo el diálogo que puede haber entre ellos. El primero de nuestros invitados es Juan Maquieira. Juan es flamante presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, pero además es coordinador del Gabinete Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta hace muy poco era subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales y es integrante y dirigente de GAP, Generación Argentina Política, una corriente de jóvenes dentro del PRO, dentro de Cambiemos. Juan es licenciado en Ciencia Política por la UCA y máster en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Juan, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias, Gabriel, por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Juan, el nuevo... ¿formalmente ya asumiste? Sí, asumí funciones el lunes pasado, a cargo del Instituto de la Vivienda de la ciudad. Considerando que vos venís de la militancia y en el pasado inmediato desde otra responsabilidad que puede ser leída como radicalmente distinta, ¿no? La Subsecretaría de Relaciones Internacionales respecto al Instituto de la Vivienda. ¿Cómo englobás todo tu trabajo como funcionario y tu militancia anterior en un mismo paraguas? La pregunta es, si tuvieras que definirlo, ¿para qué trabajás o con qué propósito trabajás cada día? Mira, a mí me tocó servir en la función pública en varios lugares, en varios cargos, y muchas veces acompañando la gestión desde cargos menores y antes incluso de la militancia. Todo arranca una tarde que con el centro de estudiantes de la universidad fuimos a una de las villas de la ciudad de Buenos Aires y tengo la imagen de ver 10 chicos bailando alrededor de un container de basura y me pareció insólito que el gobierno no estaba solucionando eso, que había 10 pibes bailando alrededor de un container de basura, de la manera que yo jugaba en la pelopincho que tenían mis viejos en el patio de la casa en La Pampa. Y ahí me pica el bicho de la política y el propósito que te digo que siento hoy, para responder a la pregunta, viene de ahí, que es tratar de usar las herramientas que tiene el Estado para servir a la gente y para transformar situaciones como esa de chicos bailando alrededor de la basura en chicos estando en una escuela, chicos jugando, chicos aprendiendo, haciendo cualquier cosa que no sea contaminándose e informándose al lado de un contenedor de basura. Con lo cual creo que la respuesta al propósito de lo que hago cada día tiene que ver con sanar eso que vi en ese momento y que lo sigo viendo al día de hoy. Incluso aunque muchas cosas venimos mejorando, nos queda todavía mucho por hacer, muchas heridas que sanar y mucha gente a la cual ayudar. ¿Y toda posición en un gobierno, en este caso de la ciudad, tiene el potencial de aportar para que esos chicos no bailen más alrededor del container? ¿O hay avenidas que...? Yo creo que en general sí, sobre todo si uno tiene la plena conciencia de que la política y el Estado tienen que estar principalmente para aquellos que más lo necesitan. Y es mucho de lo que estamos intentando hacer hoy en el Instituto de la Vivienda con mucha claridad,
en mi rol trabajando con los ministros y asistiendo a los ministros que tienen políticas sociales a cargo en la ciudad también. Y cuando me tocó ser subsecretario de Relaciones Internacionales, una de las cosas que tratábamos de trabajar mucho era cómo utilizar el relacionamiento internacional de la Ciudad de Buenos Aires para promover también, por ejemplo, traer los mejores cerebros del mundo a trabajar a Buenos Aires y a trabajar en política social junto con los grandes cerebros que ya tenemos en Argentina trabajando para la política social. Con lo cual creo que la respuesta es sí, se puede orientar las distintas herramientas que tiene un gobierno para trabajar por los que más necesitan y por aquellos que más necesitan una herramienta, porque al final del día lo que nosotros intentamos no es venir y dar soluciones, sino trabajar con la gente para poder construir futuro con ellos. Hablabas recién de las villas, que bueno, fue un ámbito privilegiado de la militancia y también como funcionario como en el gabinete social y ahora también muy directamente en el IBC. Más allá de objetivos de gestión que no sé si tenés tan claros o tan cuantificables en 48 horas, te pregunto cómo te posicionás vos un poco en el debate en torno a la política de urbanización de las villas, urbanización, integración. Hay todo un debate ahí que va más allá de lo semántico. Mira, nosotros estamos marcando fuertemente en la ciudad de Buenos Aires que el gobierno está con una postura de integración. Hoy a la mañana Horacio estuvo en la Villa 31 hablando de que queremos que la villa sea un barrio y de poder acercarle el barrio a la ciudad y la ciudad al barrio. Queremos que cualquier persona que nace en la 31 tenga las mismas oportunidades que una persona que nace en otro barrio de la ciudad y que además aquellos que nacen en otros barrios de la ciudad también puedan interactuar y aprender de la cultura positiva que también se genera en las villas. Nosotros hablamos de integración porque creemos que hay muchos valores que se viven y se encarnan hoy en las villas de la Ciudad de Buenos Aires que por ahí en otros barrios es más difícil de vivir. El ánimo de festividad, por ejemplo, en las fiestas religiosas populares, la solidaridad que hay en las villas. Hoy si uno va a una manzana de una villa en Buenos Aires probablemente encuentre más generosidad y solidaridad entre los miembros de esa manzana, que se conocen, se ayudan, se apoyan, que en el consorcio de un edificio acá a media cuadra en Recoleta. Como también hay otros valores en Recoleta y en Caballito que está bueno trasladar y llevar a las villas. Creemos que de la conjunción de esos dos mundos, porque hoy la verdad es que en muchos sentidos son dos mundos, puede salir una Buenos Aires más integrada, más pujante, más diversa, más tolerante, y esa es la apuesta que hacemos, inspirados también en lo que hemos escuchado de los barrios. La apuesta fuerte por usar integración en vez de urbanización viene en Buenos Aires más que nada del trabajo de los curas villeros, que son probablemente quienes más encarnan y viven la realidad de las villas porque están ahí viviendo, a diferencia de casi cualquiera de nosotros que puede ir a ayudar, y son ellos los que de alguna manera iluminaron este concepto de integración que nosotros hoy estamos abrazando y está siendo la visión de política social que está teniendo la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hay de insuficiente en la inclusión, como la ven ustedes, en el uso y en la aplicación de ese entendimiento? El riesgo que tiene hablar de inclusión es que pareciera ser que hay un grupo de gente que está adentro y otros que están afuera, y los que están adentro tienen que incluir a los que están afuera adentro. Eso tiene dos presupuestos. Uno, que los que están afuera no tienen capacidad de crecer por sí mismos, y dos, que el bien está en estar adentro y no en estar afuera. Ya esa palabra de adentro y afuera, abajo y arriba, creemos que no contribuye. Primero porque lo que nosotros tenemos que lograr es llevarle herramientas a todas aquellas personas que viven hoy en una villa en Buenos Aires para que puedan progresar y forjar su propio destino, porque ellos pueden hacerlo solos, no tiene que venir el Estado a levantarlos. Y segundo, porque como decía antes, hay mucho valor en la cultura que hoy se vive en las villas de Buenos Aires, de la misma manera que también hay mucho valor en la cultura que se vive en otros barrios de Buenos Aires. No tiene que ser una cosa o la otra, no hay una parte que es buena y una parte que es mala. Creemos que hay mucho bien en cada una de las comunidades que viven adentro de Buenos Aires, y hablar de integración tiene que ver con armar un conjunto que incluya a todo eso. El Papa tiene una imagen muy clara que es la del poliedro, que es una forma geométrica que incluye las distintas formas geométricas que se juntan. Me parece que es una buena manera de verlo. Buenos Aires además se hizo grande con gente del interior, con gente que venía desde distintos países de Europa. Hoy por hoy esa inmigración es menos de Europa que de los países limítrofes, pero
pero creemos que vale la pena hacer una apuesta para volver a hacer de Buenos Aires, Argentina, un país grande en base a esa diversidad que tiene. Pero hay voluntad en la ciudadanía, en los habitantes, para esa integración. Nosotros creemos que sí. ¿O ese va a ser el primer producto de una buena gestión? Nosotros creemos que hay voluntad, pero también estamos dispuestos a tener una conversación con la ciudadanía y estamos dispuestos a estar equivocados. No tenemos una visión en la cual creemos que el gobierno ya tiene razón con la política que está planteando y el resto de la ciudadanía nos tiene que acompañar. Estamos dispuestos a tener un diálogo muy franco y muy directo con todas las comunidades, de la misma manera que conversamos y hacemos partícipes de lo que vamos a hacer en la 31, por ejemplo, a los vecinos de la 31, también vamos a hacer partícipes al resto de los barrios que están cerca de ese entorno para trabajar con nosotros. Un ejemplo muy concreto donde eso va a ser muy patente es en el trabajo de integración que vamos a hacer en Fraga, que es la villa que está hoy en Chacarita. Nosotros vamos a hacer un trabajo de integración muy fuerte ahí, trabajando con los vecinos que viven en la villa hoy por hoy y también con los vecinos de Chacarita. Hay una serie de obras que el gobierno va a realizar en la villa, en el entorno de la villa, y lo vamos a trabajar con ambas comunidades. ¿Obras de infraestructura? Obras de infraestructura. ¿Es la continuación de Triunvirato hasta Corrientes? La continuación de Triunvirato es una parte que es lo que se anunció y estamos trabajando en cuál va a ser la solución habitacional que vamos a trabajar con la gente del barrio. Todavía no hay definiciones al respecto. Lo que sí es una definición es que vamos a trabajar con los vecinos de la villa y también con los vecinos del resto de Chacarita. ¿Y quiere decir que ya hay un diálogo con los vecinos del resto de Chacarita? Yo creo que los vecinos de la villa es música para los oídos de ellos, es decir, los vamos a integrar, no van a ser discriminados, van a ser aceptados, van a tener las mismas posibilidades de una ampliación de... ¿Qué es lo que se le propone al resto? Vamos a entablar una mesa de diálogo en la cual vamos a discutir, por ejemplo, de los distintos espacios que se van a abrir en el entorno de la villa, si hay que hacer un centro cultural, si sumamos jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Si hacemos un parque en una de las partes que va a quedar libre. Todavía no está definido porque no hemos definido el proyecto todavía. Sí está bien clara la voluntad de dialogar de nuevo, tanto con la gente de la villa como con la gente de los vecinos de Chacarita. ¿Cuál es el rol? Vos en la subsecretaría tenías hasta hace poco, dentro de tu equipo y bajo tu supervisión, a la dirección de cultos. ¿Cuál es el rol del trabajo de campo, digamos, de las organizaciones religiosas en este diálogo? Nosotros creemos que el gobierno tiene claramente un rol fundamental en la integración social, pero creemos que parte de ese rol tiene que ver con no ahogar a la sociedad civil y a los distintos cultos en su trabajo, sino que por el contrario apoyarlos. Y durante mi tiempo en la subsecretaría hemos tenido varias reuniones y hemos encarado varios trabajos con las distintas iglesias que hoy son parte de la Ciudad de Buenos Aires y que conviven en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí te diría que el rol del Estado es en todo caso de apoyar y de fomentar el trabajo que ya hace la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, la comunidad de los mormones también en Buenos Aires y cada una de las comunidades que están hoy trabajando en las villas de la ciudad y en los barrios de la ciudad. No es solamente un problema de las villas el tema de integración en Buenos Aires, también tenemos barrios que están muy atacados por la inseguridad, por la falta de algunos servicios que estamos trabajando. Vamos a trabajar mucho en los complejos habitacionales de la ciudad también. Y en todos esos lugares en general están las comunidades religiosas trabajando. Nuestro trabajo ahí es de apoyar y de sumar a ese granito de arena que no es fruto del trabajo del gobierno, sino que es fruto del trabajo de las mismas comunidades organizadas. Al respecto, como nota al pie publicitaria, se está desarrollando, hoy se desarrolló y mañana va a continuar, el foro Buenos Aires Ciudad del Encuentro y el Diálogo Interreligioso, aportes de la ciudad de Buenos Aires en el año del Bicentenario. Esto tiene lugar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estuve más temprano hoy por ahí. Hay gente verdaderamente de todas las denominaciones, religiones, y se enfoca desde muchos lados el diálogo, incluso desde las muestras que tenemos en nuestra historia, incluso reflejado en la arquitectura, sobre cómo Buenos Aires siempre fue amigable a la diversidad, por lo menos religiosa. Uno de los grandes orgullos que me llevo de mi paso por la Subsecretaría de Internacionales e Institucionales es con Federico Pugliese, que es el director de cultos de la ciudad, haber lanzado la iniciativa y haber logrado que este congreso se realice hoy en Buenos Aires, cuyo objetivo es mostrar que Buenos Aires hoy es un faro para el mundo de diálogo y de convivencia interreligiosa, porque somos una ciudad que, entre otras cosas, hemos tenido atentados terroristas dentro de los límites de esta misma ciudad y sin embargo hemos logrado que eso no obstruya el diálogo, que no obstruya la posibilidad de sentarse en una mesa, de conversar y de tener
una mirada común, a veces desde perspectivas distintas, sobre la realidad de la fe y también sobre la realidad de la ciudad de Buenos Aires. La entrada al foro es libre y gratuita. Se pueden inscribir en inscripción.foro.2016@gmail.com. Y el foro tiene lugar en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Vuelvo, Juan, estamos hablando con Juan Maquieira, flamante director del Instituto de Vivienda de la ciudad. Te cambio de tema y vuelvo a tu tarea de militante. Te quiero preguntar, vos sos uno de los fundadores de GAP, Generación Argentina Política. La participación juvenil en la política fue uno de los grandes tópicos de los últimos años. ¿Cómo pensaron ustedes de la construcción de ese espacio? Me imagino que necesariamente hubo en la Constitución de la Identidad hubo una diferenciación con la Cámpora. ¿Cómo piensan ustedes la participación juvenil en política? Mira, primera aclaración que hacemos es que la generación, como llamamos al grupo ahora, no es un grupo juvenil, sino que es un grupo generacional. Sí somos gente que, desde que tiene memoria, vive, crece y vota en democracia, y creemos que es un aspecto que a nosotros como generación nos marca. Es un presupuesto que no negociamos y que creemos que hacia adelante tiene que ser un factor que demos por hecho y que siempre defendamos en la Argentina. Y ese grupo generacional nosotros no lo fundamos en contraposición a ningún grupo, sino que por el contrario lo que dijimos es, para hacer política y tener influencia en el debate público y tener influencia en la gestión pública, hay que organizarse y hay que trabajar colectivamente. Y fundamos este grupo hace unos 7 u 8 años probablemente. Hoy tiene más de 400 o 500 miembros en varios lugares del país. Ayer tuvimos una reunión, anteayer, muy importante en la cual estuvieron Marcos Peña y Ernesto Sanz, materializando la unión al grupo de un grupo de referentes del radicalismo, intendentes, concejales y delegados de varios organismos nacionales en el interior. Y lo que nosotros creemos es que la política es la herramienta de transformación social por excelencia. Creemos que hay mucho beneficio de que gente que no estaba en política se meta en política y trate de cambiar las cosas de adentro. Con ese espíritu arrancamos en su momento, y es el espíritu que mantenemos hoy. Nos identifican 2 o 3 cosas muy claras. La primera, creemos que en política hay que arrancar por la periferia, por aquellos que están más lejos del centro, por aquellos que tienen menos acceso a los servicios, a la educación, a la salud, y trabajamos fuertemente en eso. Nos identifica también una mirada que se fundamenta mucho más en el sueño de construir un futuro en conjunto que en las disputas que tiene el pasado de nuestro país. Y nos anima también un espíritu que cree que la esencia de la política no es el conflicto, sino que por el contrario la esencia de la política es la resolución del conflicto y la búsqueda de acuerdos para poder pasar por sobre ello. Eso nos diferencia de varios grupos que han hecho política en tiempo pasado en la Argentina, pero no lo hicimos en contraposición a un grupo u otro grupo, sino que es lo que nos animaba a nosotros y a veces nos diferencian otros grupos porque tenemos esa mirada, y bienvenido sea si es por esa mirada. Y hoy, por supuesto, estamos convencidos que con todas las cosas que todos tenemos para mejorar, el proyecto que está liderando el presidente Macri es por lejos la mejor alternativa para lograr una Argentina inclusiva, sustentada e integrada al siglo XXI y al mundo del siglo XXI. Juan Maquieira, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Usás Twitter? Uso Twitter. Tenés, sabemos, es @MacJuan, M-A-Q, Juan. ¿Para qué lo usás y cómo? Por ejemplo, vas a retuitear que estuviste acá, supongo. Por supuesto, voy a retuitear que estuvimos acá, y lo uso para contar algunas cosas que me generan una profunda satisfacción, como por ejemplo el anuncio de esta mañana del proyecto de integración en la Villa 31. Lo uso para informarme también. Hoy por hoy la verdad es que en el mundo muchas veces las noticias llegan primero por Twitter que por los canales tradicionales de información. Y también para tener una especie de sensación de dónde está la cabeza de la gente, o de parte de la gente que elige Twitter como manera de comunicarse y expresarse. Para tener esa sensación más clara, nuestro Twitter es @democracia3, democracia3-0, @democracia3-0. Vamos a seguir después de un tema con nuestro otro invitado, que no tiene Twitter ni Facebook,
ni teléfono, que trabaja mucho en el ámbito rural, así que se maneja con señales de humo, pero tiene muchas cosas interesantes para aportar. Seguimos hablando con Juan Maqueira, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, y se suma ahora Juan José Ochoa, que es emprendedor social y ambiental. Juanjo tiene una historia con el microcrédito en Argentina, fundó FIS, que fue una de las entidades pioneras y líderes del microcrédito en nuestro país, y también el primer foro de inversión social en brindar una rentabilidad financiera y social. Recientemente, entre 2013 y 2015, fue director del programa de desarrollo rural de la Fundación Alimentaris de Suiza, y actualmente está con un nuevo emprendimiento, Sol Rural, que es una empresa social que brinda soluciones para acceso a agua, internet y energía y producción de alimentos a poblaciones rurales dispersas en el norte argentino. Juanjo es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, hizo una maestría en Administración en Oxford, donde fue becado con la beca Skoll, que es una beca para emprendedores sociales, y participó del programa de liderazgo estratégico en microfinanzas organizada por Harvard y Acción Internacional. Juanjo, gracias por estar acá. Placer, gracias por la invitación. Empezamos con la misma pregunta que le hicimos a Juan. Vamos a tratar de no pisar a los Juan con los Juanjo, pero vos tenés un perfil bien definido. Pero ¿cómo formularías? ¿Para qué trabajas todos los días? Yo creo que la definición sería para realizar una oportunidad. Como emprendedor social emprendedor social y ambiental estamos cerca de situaciones que habitualmente se denominan de pobreza, ¿no? Y por ahí lo que nos movió a trabajar en esto, yo comparto un poco con Juan, ver situaciones entre insólitas y absolutamente innecesarias, de pobreza, de atraso, de falta de realización de un potencial. Yo creo que trabajamos alrededor de la oportunidad de desarrollar un potencial que está desperdiciado y que es absolutamente innecesario y es ridículo que esté desaprovechado. Por ejemplo, ¿potencial humano? Potencial humano, por supuesto, ¿sí? Yo creo que no trabajamos tanto con pobreza, sino con la oportunidad que esconde una situación de... ¿Qué sé yo? En Argentina hay 150.000 familias que hoy a la noche se van a dormir con un mechero de queroseno. El día termina a las 5:30 de la tarde. Esa familia está tragando humo. Cada tanto se incendia una casa. Si tiene una víbora en la puerta no se enteran hasta que la pisan. Y si la pisan, la víbora lo pica y el suelo antiofídico está a 100 kilómetros de camino de tierra que si llovió no puede salir. Y absolutamente incomunicados, porque esa familia no tiene ni teléfono ni nada. La posta sanitaria que está ahí probablemente tampoco tiene nada. Y vos te pones a repasar todas esas situaciones y ninguna es necesaria. Todas tienen solución, y la solución no es algo excesivamente costoso o excesivamente o muy complicado de hacer. Es interesante, no me refiero es como dolor autoinfligido. Claro. Es absolutamente innecesario que haya gente que no tenga luz, por ejemplo, que no tenga internet, que esté tomando agua con contaminación bacteriológica. Todos esos problemas. Innecesario como evitable. Absolutamente, claro. Y con un potencial enorme. Porque yo digo, imagínate esto de hecho ha ocurrido, y no creo que más de una vez, pero imagínense este escenario: ver trenes llenándose de óxido al costado de una vía. Esta fue la que compró tal administración, tal ministro, tal presidente, tal gobernador. Mirá el desperdicio de dinero, mirá lo que nos perdimos. El ciudadano común reconoce eso. Ahora, si ve a una persona que la sociedad, la vida la puso en inferioridad de condiciones, no se ve a un compatriota, como un ciudadano, como un recurso, no un recurso humano en el sentido duro, sino como una oportunidad de fortalecimiento del país desperdiciada. Ahora, esta visión tuya, ¿dónde está diseminada? ¿Sos un Quijote? ¿Estás solo con esto? ¿O encontrás aliados en tu tarea? No creo que sea un Quijote. Hay mucha gente tratando de trabajar para mejorar las cosas.
No, yo tengo cierta añoranza en algún momento, un poco seguir el camino de Juan, al cual le llevo 14 años. En algún momento voy a entrar a la política, posiblemente. Ya te hacemos lugar hoy mismo, dale. Si querés, ¿eh? Digo, gente con espíritu como el tuyo, sos más que bienvenido. Muchas gracias. No, la verdad me encantaría en algún momento. Hoy siento que se me ha dado esto. Intenté en algún momento Disclaimer, no es un programa partidario. No. No está hablando de un partido, ¿eh? En serio creo que, una breve paréntesis, nosotros necesitamos gente como Juanjo haciendo política, sea en el partido que sea, ¿eh? No, y sea en el gobierno que sea, y de eso soy un convencido. Nosotros necesitamos gente que tenga ese espíritu de ver la oportunidad donde otros ven una pobreza o una incapacidad y tratar de transformar eso. Lo necesita la Argentina, no nuestro partido. Pero contanos más de tu trayectoria, Juanjo, porque vos empezaste literalmente con una bicicleta y poco más. Sí, yo empecé con una motivación primero con este asombro, ¿no? De encontrar gente, primero con una casa en la cual se me enseñó una cierta sensibilidad hacia gente que consideramos que tiene menores recursos. O sea, que probablemente una definición más acertada sea tiene menos recursos económicos. Ahora tiene otros recursos, como decía Juan recién, súper valiosos que por ahí no se valoran tanto, pero... y me tocó a partir de eso, de una experiencia, ir a misionar a Santiago del Estero en los veranos y los inviernos, etcétera, conocer gente espectacular que habían nacido en situaciones difíciles, de aislamiento, de pobreza material, etcétera. Y lo que me pasó es sentirme muy cerca de esa gente y sentir que esas madres compartían las mismas preocupaciones que tenía mi madre respecto a sus hijos, de que el chico, no sé, tenga una buena familia, que se lleve con su mujer, con sus hijos, que puedan estudiar, que puedan progresar, que, digamos, la sociedad me ha enseñado que esa era gente distinta y yo ahí aprendí que éramos esencialmente lo mismo, y por ahí una visión también desde la fe y la religión también me ayudaba a entendernos más como hermanos que como gente que por ahí trascendiendo los rótulos que en general la sociedad nos pone, digamos, ¿no? O sea, la motivación vino de ahí. Y después, habiendo estudiado economía, hay una noción muy básica de economía que es que el capital rinde más donde es más escaso. Y bueno, Yunus, que fue un poco uno de los impulsores más grandes del microcrédito, trabajó con esa idea y en algún momento me llega el libro de Yunus, y después de una experiencia no muy positiva que tuve en un paso por la función pública, más en un área técnica, pero dentro del sector público, dije, esto es lo que tengo que hacer, así que básicamente dejé mi trabajo y empecé a dar créditos en Santiago del Estero, en zona rural, efectivamente con una bicicleta y recorriendo los parajes, y bueno, venía acá a Buenos Aires, juntaba dinero, convencía gente, iba para allá, entregaba y cobraba, y eso fue una experiencia muy positiva de que con relativamente poco capital y mucha confianza puesta en lo que esa gente puede hacer, porque el fondo del crédito es confianza, es decir, che, mira, yo te creo, yo creo que vos vas a hacer esto, y esa confianza es retribuida, la gente te devuelve ese capital, y con esa devolución vos podés ir a otra persona y tiene un efecto, digamos, los mismos 100 pesos te rinden muchísimo, digamos. Eso nos pone a todos en un lugar mucho más constructivo y un poco en línea con esto que decía Juan de la integración. Cuando vos vas a dar un crédito, no sos más que el que recibe. Hay como un diálogo de pares. Tomá, vos me devolvés y somos pares. Distinto cuando vos vas a otro tipo de no relación. Solo entre dador y receptor, sino también entre los grupos, o sea, entre que se arman como garantía, sí. ¿no? Ese era el sistema. Sí. Crea lazos sociales, capital social junto al económico. En el caso de la metodología de grupo solidario, todo eso sí crea capital social. Y hay un impacto muy grande que no siempre se ve, que buena parte de lo que se considera, de lo que hablamos pobreza material, es un horizonte de planeamiento muy corto. Entonces el microcrédito o el crédito lo que hace es que la gente se empiece a proyectar, porque el crédito es un plan de pagos en el fondo que en el futuro. Entonces nos pasó y lo ves, gente que dice, bueno, yo tengo esto, compro esto, hago esto, con este crédito arreglo tal cosa, con el otro crédito que viene voy a arreglar esto, y cuando se quiso acordar después 3 o 5 años tiene
mejoró su casa, mejoró sus animales, o sea, y hasta le cambió su algo mucho más intangible, que es cómo se para frente a las situaciones que enfrenta. ¿Sentís, Juan, que en el ámbito de la ciudad, quiero decir, en un ámbito urbano, hay espacio para el emprendedorismo? Hablando específicamente de la gestión social, ¿te has cruzado con casos similares? ¿Sentís que que habría espacio para actores aliados en la gestión social? Sí, por supuesto. De hecho, si uno va hoy a cualquier villa de la ciudad de Buenos Aires, va a encontrar mucha actividad de la sociedad civil organizándose y trabajando con las comunidades para que puedan crecer y para que puedan desarrollarse. Y ahí insisto con el punto de que el Estado no tiene que venir a solucionar todo el problema, sino que muchas veces tiene que ser un articulador de aquello que de por sí funciona bien y de aquello que de por sí ayuda. Quiero detenerme en una de las cosas que decía Juanjo, esto de ver oportunidad y de ver que a veces lo que falta es recurso económico, pero no falta espíritu, no faltan ganas de progresar, no falta esa vocación de hacerle el bien al otro en quien nació en Santiago del Estero, en un lugar pobre o en una villa, y que podamos trabajar desde la sociedad civil y desde el gobierno para fomentar eso, ayudar a eso. Nosotros decimos que el propósito nuestro es despertar y acompañar el potencial de cada vecino. O sea, nosotros no venimos a imponerle un camino de vida o a imponerle una solución. Tenemos que despertar y acompañar el potencial que cada vecino tiene, nazca en Recoleta o nazca en la Villa 20. Y la verdad es que alegra mucho escuchar lo que está contando Juanjo, porque al final del día es eso, es dar herramientas para desarrollar ese potencial y ayudar desde ahí. Juan, ¿vos por qué ahora tenés el foco, no el foco práctico diario, pero ves en tu horizonte participar directamente en política? ¿Es una etapa de tu trayectoria personal o te das cuenta que el emprendedurismo social tarde o temprano choca con unos límites que desde la política se pueden superar? A ver, esto que te decía de la política lo veo para más adelante, ¿no? Me divierte hacer cosas distintas y nunca lo hice, entonces en algún momento creo que lo voy a hacer y digamos, me va a gustar hacerlo y voy a aprender mucho. Yo creo que medio venimos acá en el sentido, digamos, del fin de la vida, como para aprender cosas, a pasarlo bien, aprender y ayudar, digamos. Me parece que pasa un poco por ahí. Respecto de dónde estoy hoy, antes de meterme en la política, hoy vemos oportunidades en esto que les contaba de agua, internet y comunicaciones. Vos llevas agua, vos hoy tenés gente en el campo que está tomando un agua que es un horror. Es un horror, ves los bichitos dentro del vaso de agua, digamos. Y vos decís, para esto es necesario, y no, porque abajo de la tierra tenés agua, y el agua es buena. ¿Tiene arsénico? Sí. ¿Hay soluciones para arsénico? Y sí que hay. Bangladesh, India han desarrollado soluciones. ¿Hay que traerlas? Hay que traerlas. Bueno, eso es interesante. Vos llevas agua a una comunidad, que llevarle agua a cada casa no es demasiado complicado, no es una tecnología muy complicada. La gente en su casa puede tener una huerta. Y ahí estamos muy entusiasmados con una experiencia de Alec Dean, de la Fundación Seawalk de Salta, que está haciendo huertas familiares con los huichís en Salta. Y resulta que con riego por goteo, buenas semillas de maíz que son el maíz que usan los productores de La Pampa, y convirtiendo a los huichís en extensionistas, tiene resultados espectaculares. Tiene 3 cosechas en un lote de 50 por 20. Una familia en Santiago podría tener 100.000 pesos por año para el maíz que consume o que vende. Entonces eso es oportunidad. Es difícil, bueno, hay que hacerlo. Después, energía, lo mismo, solucionar el problema de acceso, de que una familia tenga lo básico de energía: 3 luces, una radio, cargador de celular, una linterna. Te cuesta $500, $600 por familia. Bueno, y la gente esa solución se la puede instalar. El trabajo que hicimos con la Fundación Alimentaria fue probar que esa tecnología que en el mundo está, acá funciona, y que la gente está contenta, y probamos el impacto y probamos los ahorros y etcétera. ¿Y tus experiencias lidiando con líderes políticos, funcionarios? Déjame que te cuente una más. Por favor. Y vamos a... La otra cosa que pasa en ámbitos rurales, la gente está absolutamente aislada.
resolver los caminos es necesario, es costoso, son obras. Llevar internet no es complicado. Hoy por hoy tenés enlaces punto a punto y distribución de internet a las casas. Es decir, che, esto es por un satélite. No, esto es barato. Entonces, la oportunidad que vemos hoy, nosotros por $2.000 por familia, creemos que podríamos ponerle agua, energía e internet en la casa. Hoy al Estado le cuesta solo la instalación de un sistema fotovoltaico domiciliario, le cuesta $1.800, y cada año de mantenimiento le cuesta unos $250. Entonces, con la instalación y un año de mantenimiento, solamente la parte de energía, podrías tener lo que hace falta para cubrir estos 3 servicios básicos. Ahora sí, vamos a... No. Porque esto debe haber llegado a los oídos de algún funcionario en algún punto del país. Sí. ¿Por qué no se difundió? Estamos en eso. Digamos, ¿Sos optimista? Epa. Es lo que hay que hacer. ¿Tenés esperanza? ¿Optimismo? Es el camino. Nosotros, si querés, una cosa que aprendimos con el microcrédito es que trabajamos muy en el ámbito privado. Yo creo que si queremos tener impacto tenemos que articular la innovación que puede traer la sociedad civil con los recursos que tiene el Estado. Hoy mi trabajo es más, siento que es más probar que primero hay un problema, que ese problema tiene una solución, no es una fatalidad. Eso se puede resolver, cuesta tanto, y si vos me das los recursos yo lo puedo hacer en un plazo tal y de una manera sustentable. El otro problema que pasa con todas estas cosas es que se hacen obras, pero muchas veces están muy sesgadas por esto de ir a inaugurar algo. Después, si eso anda o no anda a los 6 meses, la foto ya está y la nota ya está y ya está. Entonces, veo hoy nuestro rol como emprendedor social y ambiental, decir, mira, nosotros podemos canalizar los recursos que ustedes tienen para brindar una solución en el tiempo. Ese sería un poco en eso estamos laburando. Otro día vamos a dedicar, cuando no haya un representante de la clase política, vamos a dedicarnos a darle más duro. Pero ahí yo, haciéndome cargo de lo que nos toca, creo que hemos fallado como clase política en identificar estos casos de éxito, en acompañarlos y en articularlos. Y creo que todavía tenemos mucho por aprender y por hacer. Gran parte del fracaso nuestro como país es que cuando uno como emprendedor social o como empresario que quería realizar un emprendimiento o como líder de una ONG miraba para arriba, la señal del sistema político era: podés ayudar un poco, pero después no jodas más porque vamos a meter nosotros la pata. ¿Pero por qué hablas en pasado? Porque yo creo que hoy nosotros estamos empezando a transformar eso y a cambiarlo. Vos estás en la ciudad de Buenos Aires, sí. Sos joven, tenés energía, estás con un grupo de jóvenes. Juanjo transita otras realidades. Para él es presente y posiblemente va a ser futuro por un tiempo. Yo creo que hoy estamos empezando a transformar en el resto de las provincias y a nivel de gobierno nacional una tendencia que viene de hace muchos años y que no es de este gobierno, sino que viene de muchos gobiernos atrás. ¿Ya lo solucionamos? No, estamos en el camino, pero creo que hay un cambio de actitud que se está empezando a notar. Yo coincido. Hoy hablas, hoy te puedes sentar y decir, mira, tengo esto, bueno, y tenés un diálogo. Hace un tiempo no había posibilidad de... Es más, fue el recambio. Había temas que no el recambio de dirigente, o sea, después de las elecciones. Yo creo que un poco lo que dice Juan cambió por lo menos a nivel nacional. Yo siento que cambió una forma de hacer política. Nosotros venían funcionarios de que administraban un fondo y era, bueno, miren, esto es así y hay temas que, por ejemplo, nosotros trabajamos en microcrédito. Resulta en microcrédito lo que es microcrédito de futuro, es tasa de interés, es inflación. En las reuniones que teníamos con esta gente la palabra inflación no se podía nombrar. Y si lo hacías, vos estabas afuera, digamos. Entonces, y con una actitud muy, te diría hasta provocativa. Entonces no había un diálogo, había como una sumisión. Hoy sentís, sobre todo en determinadas áreas, que se abren espacios de diálogo y cooperación. No, me preocupa que un cambio de gobiernos, en plural, sea leído como un cambio cultural.
Y entonces nos apuramos a darle la bienvenida y a ser optimistas, pero en realidad lo ideal sería que esto no sea prerrogativa de ningún espacio político, y no sé necesariamente si eso se va a alcanzar a partir del buen ejemplo que puede dar los que están en el poder hoy. ¿Me entendés? Yo creo que hay que hacer un ejercicio por reconocer cuántas de estas tendencias también son aportadas desde afuera, desde otro gobierno, de otro signo, y de gente que etariamente puede considerarse que viene de la política vieja, pero que de hecho está abierto a estas cosas, que no las fomenta porque no las reconoce, no tiene capacidad para reconocerlas. Yo creo que estamos frente al comienzo de un cambio cultural que en parte lo promueve el gobierno, pero en parte estaba en la sociedad argentina. Lo que tenía es una clase política que ahogaba esa vocación de participar, de dialogar, de consensuar, de traer ideas nuevas, por lo que contaba Juanjo. Y no es solamente el kirchnerismo, había gran parte de gente, y no quiere decir que nosotros hagamos todo bien. Ahora, que el espíritu de Cambiemos tiene que ver con abrir las puertas, sentarse, dialogar, buscar ideas nuevas y tratar de promover también lo que está haciendo la sociedad civil, creo que de eso no hay duda. Nosotros decimos que este programa es un ejercicio de búsqueda colectiva y que se puede dar en distintos ámbitos. Elegimos o tenemos acceso a la radio, pero que búsquedas como estas se deben y quizás se estén dando en otros ámbitos, sindicatos, universidades. No es un programa de teoría ni para politólogos. El tema es cómo construir con los elementos que tenemos hoy una democracia mejor, que libere el potencial. Que vos ves tan despreciado, Juanjo. El tema es que entre los elementos que tenemos en el catálogo hay gente que no identifica a esta administración nacional con la sensibilidad social. Pero no quiere decir que no tengan aportes para hacer ellos. Entonces, por eso me preocupa personalmente reconocer como un elemento importante a todo, independientemente de cómo se posicione frente al gobierno nacional en este momento. Pero hay mucho de espiritual en la trayectoria de ustedes y en la visión de ustedes. Espiritual no en el sentido religioso, sino de algo de lo que los formó a ustedes interiormente. ¿Qué autores, libros, ideas recomendarían para seguir con esta búsqueda de los mejores materiales que tenemos para construir la democracia del tercer siglo? No es un autor nuevo, pero es alguien que a mí me ayuda y me da mucho alivio ante una vida que a veces es compleja. A mí me ha hecho mucho bien en la vida leer a Chesterton para encontrar la alegría y la sorpresa y la capacidad de asombro en casi todas las cosas que uno hace en la vida. ¿Te acordás de algo en particular, una obra en particular? Varias cosas, pero me acuerdo de El hombre que fue jueves, que fue una novela que a mí me conmovió mucho, y en el libro Ortodoxia él tiene un capítulo dedicado a la filosofía de los cuentos de hadas que creo que ayuda a entender el mundo como una cosa asombrosa constantemente. Y alguien más contemporáneo, va a sonar a cliché, pero estoy encontrando mucha sabiduría en leerlo, son los documentos que está sacando últimamente el Papa Francisco. Yo creo que iluminan mucho con respecto a dónde debe ir la Iglesia por un lado, pero también a dónde debe ir el mundo por otro. Juanjo. A mí, bueno, esto que decías espiritual claramente está en el fondo de toda esta búsqueda, ¿no? A mí me impactó mucho la vida de San Ignacio de Loyola. Hay un libro que se llama, creo que es Descalzo y a pie, y la verdad que me impactó mucho eso. Me impactó mucho hacer retiros ignacianos. Después el libro de Yunus también para mí fue como recibir una buena noticia. Ya acá se puede hacer algo y lo puedes hacer vos y puedes empezar mañana, hoy, digamos. Esos dos te diría. Y obviamente, bueno, la Biblia, digamos. Estamos con Juan Maqueira, el presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Su Twitter es @macjuan, y con el emprendedor social Juan José Ochoa. Hablábamos antes, Juanjo, de las limitaciones que vos recibís o que sentís que se ponen desde el Estado, desde la clase política. Te pregunto ahora por el otro lado, los sectores privados. ¿Vos sentís que hay
inversores, potenciales aportantes de capital que también tienen mezquindades, digo, porque hay una lógica económica también de la exclusión, ¿no? Y muchas veces no hay tampoco una lógica rentable, no hay una rentabilidad posible en apostar a ese desarrollo. ¿Cuál fue tu experiencia con eso, ¿no? Una aclaración, yo no quisiera hablar todavía de mezquindad política, digamos, ¿no? Siento que en el caso concreto de estos 3 proyectos que les hablo, es un diálogo que está arrancando. Con alguna gente tenés una llegada más rápida, y otros por ahí son procesos que toman. Hay que entender que el Estado es una organización enorme, hay un montón de gente tomando decisiones y hay intereses, y digamos, yo no quisiera ser demasiado, digamos, negativo o descalificador y más con una administración que está arrancando, digamos, ¿no? Que tiene 6 meses o 7 meses, y por esta o cualquier administración que esté que arranque. Respecto del sector privado, yo siempre he sentido bastante apoyo de parte de, digamos, nosotros arrancamos con un capital propio que pusimos con un amigo que fuimos ahí a Boquerón, que pusimos $250 cada uno. Después eso fue para un crédito de una máquina de coser. Después los maridos de estas mujeres nos pidieron para un tractor, que una cooperativa estaba armando. Bueno, pusimos nosotros y conseguimos fondos, y después armamos un fondo de inversión social con 100 inversores. Bueno, y después tuvimos apoyo de fundaciones de afuera, etcétera. Yo creo que el sector privado lo que busca en general es un retorno. Los proyectos en los que estamos nosotros nos dan un retorno, digamos, más por el lado de responsabilidad social o por el lado de ganas de ayudarte, conseguí gente. Pero a diferencia de otros países como India y África y, digamos, el sudeste asiático, etcétera, proyectos de emprendedorismo social pueden ser sustentables o rentables per se, porque las condiciones de densidad de población, de ingreso per cápita, etcétera, digamos, las condiciones en las cuales operan esas empresas sociales pueden llegar a ser viables y hasta en algunos casos rentables. El caso de los microcréditos en Bolivia ha sido luego una etapa de formación y generación de capital humano, ha sido un muy buen negocio. Lo mismo en Perú o en Colombia. No es el caso por ahí de países más como el nuestro, Uruguay, en menor medida Brasil. Entonces, acá el emprendedorismo social, nosotros por lo menos lo que es operación con gente y servicio, lo vemos más vinculados a una colaboración con el Estado, una alianza con el Estado. Así, mira, vos tenés recursos, yo te puedo ayudar a hacer llegar esto de una manera más eficiente. Sabes que la semana que viene uno de nuestros invitados va a ser el ingeniero Aloati, que es el secretario de de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria. Así que te invitamos ahora, pero como oyente, bien, a seguir ese comentario y a buscar. Sería bueno que el programa en algún momento tenga algún efecto práctico, que no sea solo preguntar y preguntar, pero que se cree alguna alianza interesante que tenga repercusión en la realidad. Así que seguilo, la charla de la semana que viene. Encantado. Vamos a hablar del campus, y entre comillas hoy hablamos de lo social. La semana que viene vamos a hablar del campo y cómo el campo puede jugar un rol estratégico más allá del enriquecimiento de los empresarios del campo, verdaderamente para la justicia social. Ese va a ser nuestro programa de la semana que viene. Los invitamos de paso a todos a escucharlo. Estamos terminando nuestro 6º programa. Les agradecemos a todos y les pedimos que nos busquen en Facebook, en Democracia 3.0, nos sigan en Twitter, en @democracia3_0, y que nos ayuden a continuar el diálogo por las redes sociales. Verdaderamente tenemos más preguntas que respuestas, más incomodidades que objetivos vedados, y una preocupación por desplegar este potencial que vos ves reflejado en individuos que a veces son invisibles e invisibilizados. Absolutamente. Juanjo, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Espero que haya sido también un aporte para vos. Yo les agradezco mucho la invitación, la verdad, ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias, hasta el miércoles que viene.